El primer año eran bastante las veces que lloraba. Y me acuerdo que mi hijo más chico entró a mi habitación y me vio llorando y me dijo: ¿vos también te vas a suicidar? Y yo no, yo no te haría eso. Bienvenidos a mi podcast. Aquí encontrarás inspiración y motivación para que puedas superar todos tus miedos y así mismo podrás alcanzar todas tus metas. Comencemos juntos este increíble viaje. Este podcast es presentado por BRS Roofing Supply, Fundación Betty Palomino y Sosa Automobile Group. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Venciendo Miedos, Alcanzamos Metas. Y esta vez seguimos desde la bella ciudad de Madrid. Y ya estamos con una autora que también acabamos de conocer en la Feria del Libro. Ella es Lili García, que es pastora de iglesia de la Casa Shore, a cargo ella de formar células o grupos de personas que hablan de temas espirituales. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Lili, ¿cómo estás? Bienvenida a este programa porque yo sé que tú tienes un mensaje muy lindo, muy empoderador. Pasaste por un proceso bien fuerte que es ese proceso de duelo. Y yo quiero que tú, a través de tu experiencia, nos digas cómo fue que lo superaste, ¿verdad? Entonces, para comenzar, el libro de Lili es este libro que se llama Quiero Vivir. Se llama Siempre se puede volver a empezar. Ok, gracias. Gracias por invitarme. Es un placer poder estar contigo. Y la verdad es que sí, es cierto, pasé un proceso de duelo. Conocí a mi esposo cuando apenas tenía 15 años y me enamoré de él. Y estuvimos 36 años casados. Formamos un lindo hogar, una linda familia, trabajamos juntos formando comunidades religiosas, iglesias y sirviendo codo a codo hasta que fuimos a Miami a abrir una iglesia allí. Pero en ese tiempo él cayó en una depresión. A los 20 años él había tenido 2 intentos de suicidio. Yo pensé que todo estaba sanado, todo estaba bien. Pero evidentemente había heridas todavía allí que empezaron otra vez a surgir y él empezó a caer en una depresión, y en la medida que él iba cayendo en una depresión, mi hogar se fue desarmando. Yo digo en el libro que siempre me gustaron las historias de cuentos, y yo me sentía la princesa del cuento y él era mi bello príncipe, ¿no? Pero mi historia de cuentos se convirtió en algo mucho más trágico en los últimos años, en donde él empezó a estar más violento y yo empecé a tener miedo. Y entonces mi hogar empezó a desarmarse hasta que él un día tomó la decisión de quitarse la vida. A partir de ahí empezó otro proceso, porque no es que la parte difícil empezó ahí, empezó muchos años antes. En la situación, en la relación y en la relación con nuestros hijos. Pero a partir de ahí empecé a darme cuenta que yo también podía levantarme y fue clave para mí tomar la decisión el día del Memorial, que el Memorial es como un servicio religioso para los que no conocen, en donde se recuerda la memoria de aquel que partió. Y el lugar en la iglesia estaba atestado de gente que nos conocía. Él era una persona una persona muy apasionada cuando hablaba de Dios y restauraba personas rotas, pero él no pudo juntar sus pedazos y unirlos, ¿no? y restaurar su propia vida. Y entonces yo recuerdo que en ese mismo día escribí una carta, no sé cómo me paré y la leí, y entonces por lo menos dije 3 cosas: que quería levantarme para poder levantar a mis hijos. Yo no quería darme el lujo de que mis hijos me perdieran a mí también, porque habían perdido a su papá. ¿Eso hace cuánto fue, Lili? Hace 4 años. 4 años. En mayo del 2019, antes de la pandemia. Okay. Y yo quería ayudarles a levantarse, aunque ellos eran grandes. Uno hoy tiene 38 años, el más grande, que es pastor de la misma iglesia en la que yo estoy, y el más chico, que acababa de graduarse, o sea, él se quita la vida 2 días antes de que se gradúe el más chico. Así que yo quería levantarlos y ayudarlos, ¿no? Aunque estaba también golpeada y herida, ¿no? Destrozada.
porque perdí mis sueños, perdí todo lo que mi vida era Él. Yo había edificado mi vida alrededor de Él, ¿no? Quizás demasiado dependiente. Pero decidí abrazarme a la vida en un panorama de muerte, decidí abrazarme a aquellos sueños que empezaba a tener, aquellos que todavía no tenía pero que quería soñar y seguir abrazando la fe. Porque aunque él hubiera tomado una decisión equivocada, porque nunca es una decisión buena quitarse la vida, Dios seguía siendo Dios y Dios seguía siendo bueno. Y yo estaba frente a una comunidad que necesitaba decirles eso, y aunque no sabía cómo iban a responder, yo necesitaba decirles que seguía creyendo en ese mismo Dios y en esa misma fe. Así que esa decisión así media improvisada, quizás, sin ser tan consciente, 100% consciente de la decisión que estaba tomando, me ayudó a levantarme y a empezar a edificar una nueva vida y a darme cuenta que yo también podía. O sea, yo no sabía hacer ni siquiera un trámite en el banco. Así que todo me daba miedo. Así que empecé a hacer de a poco cosas. Obviamente me fortalecí en mi familia, en mis hijos, en la iglesia. Tenemos una iglesia con muchos jóvenes, es una iglesia con gente muy joven porque mi hijo está liderando eso y entonces tiene una manera de compartir el mensaje de una manera muy contemporánea. Entonces digamos que yo soy la mayorcita de ellos. No vieja, con un exceso de juventud. Exacto. Y entonces, la verdad que ellos me llenaron de vida y empecé a tener sueños propios. Entonces, empecé a estudiar, empecé primero a mejorar mi inglés. Todavía sigo mejorándolo, no está tan bien como yo quisiera, pero también me puse a estudiar un asociado para poder hacer psicología en un futuro. Y estoy metida en un montón de cosas que me llenan de vida. Pero el punto clave de todo ese proceso, porque uno no puede, el duelo es aceptar una realidad nueva, ¿no? Como decíamos en la pandemia, lo aceptar... que quiero que hablemos, o sea, de esas etapas del duelo, y cada etapa que consiste ese proceso, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo fuiste poco a poco superando cada etapa o que aprendiste a convivir con esto? Claro, porque el duelo significa dolor y siempre va a doler. Cualquier pérdida, no necesariamente tiene que ser alguien un ser querido. Dímelo a mí. O sea, un puede problema de miembro, salud, a veces es un fracaso económico, a veces puede ser que los hijos se fueron, crecieron y se fueron del hogar y necesitas rehacer tu vida, quizás es la pérdida de una pareja, de una relación, o sea, hay tantas pérdidas. Una parte física tuya. Una parte física, o sea, es una nueva realidad, ¿no? Como aprendimos en la pandemia, la nueva normalidad. Y es aprender a vivir una realidad diferente. Y entonces hay muchas etapas del duelo, pero en el suicidio particularmente hay una carga mayor, creo, de culpabilidad. Cada duelo tiene algo de culpabilidad, porque tú siempre piensas que podrías haberlo evitado. Si es un accidente, si no hubiera tomado esa decisión, o si no hubiera hecho, o si hubiera ido al médico correcto, no lo sé. Si hubiera pasado, si hubiera hecho. Entonces los si hubiera te llenan de culpa. Y en una situación de que alguien se quita la vida al lado tuyo, con el que conviviste 36 años, es muy difícil que no sientas culpa. Más que él, antes de quitarse la vida, un mes antes, él me dice, bueno, yo me voy a matar para que ustedes sientan culpa. Entonces, lo primero que sentí, dije, no te voy a dar el gusto, ¿no? Primero sentí enojo, porque me parecía muy feo, muy doloroso que alguien, de parte de él, nos produjera tanto dolor a sus hijos y a mí especialmente, ¿no? Pero después sentí culpa, porque dije, porque podría haber hecho algo. Pero uno se da cuenta que la vida depende de la persona y de Dios. Y uno no está en la mente de las personas, y uno no es Dios. Cada persona decide lo que va a hacer. Y entonces hice terapia por un buen tiempo con alguien que me ayudó a hacerme las preguntas. La terapia no te resuelve la vida, pero te ayuda a pensar, te ayuda a preguntarte las cosas que necesitas preguntarte. Y la fe, claro, es fundamental, pero yo venía en un tiempo en donde estaba bien espiritualmente. Entonces, mis preguntas a Dios, decir, ¿por qué, no? ¿O para qué? ¿Por qué fue necesario esto? Entonces, empecé a tener una espiritualidad un poco más con los pies en la tierra y el corazón en el cielo, aprendiendo a que a Dios no le molestan mis preguntas, ¿no? Sino todo lo contrario, Él quiere responderlas. Y algunas me dirá, bueno,
espera un poquito. En su momento lo entenderás. Pero bueno, me ayudó la terapia y me ayudó todo esto a llegar a un momento en donde decidí perdonarlo. Eso te iba a preguntar, porque perdonar puede ser un gran desafío. O sea, ¿cómo decidiste tú pasar esa etapa de perdón? Creo que decidí perdonarlo porque él había sido otra persona. Cuando yo me enamoré de él era otra persona, una persona que, como yo te decía, restauraba personas rotas. Y algo en él cambió, alguna cosa le pasó dentro de su corazón que decidió soltarse de la vida. Y aprendí a perdonar aún aquellas cosas que él dijo por emociones o aún realmente queriéndolas, ¿no? Aprendiendo que todos tenemos errores y que si Dios me perdona mis errores, ¿quién soy yo para no perdonarlos de Él? Aunque Él me haya lastimado, aunque Él haya lastimado a mis hijos con sus reacciones. Y entonces decidí perdonarlo y entonces el enojo aplacó. Lo que me daba miedo que después surgiera la tristeza, que claro, cuando tú perdonas, ya empiezas al otro extremo, por ahí empiezas a idealizar y a extrañarlo, ¿no? Pero también me perdoné a mí misma y entonces eso alivió la culpa. Así que el perdón fue algo que me ayudó a que el enojo pasara y que pudiera hablar de él sin enojo, que alguien me hablara maravillas de él, porque él había sido una persona que había restaurado a muchas personas. Entonces cuando las personas me hablaban bien de él, yo tenía ganas de decirle, pero no sabes el año que yo pasé. Restauró otras personas, pero como en su propia vida no lo pudo hacer. Claro, Pienso que eso era una pregunta que... Claro, entonces aprendí a que una cosa no negaba a la otra. Él era las dos personas a la vez. Él había sido ese hombre maravilloso que había restaurado a otros, pero no había sabido restaurar su vida. Y no había sabido cómo manejar las relaciones con sus hijos, sus inseguridades y con su propia esposa. Entonces, creo que eso me empezó a sanar y entonces empecé yo no digo que superar. Yo creo que la persona que tiene una pérdida tiene que aprender a convivir con eso. No es que desapareció mágicamente, a sobrellevarlo. Pero empezar a crecer en otras áreas. Y entonces, bueno, en ese proceso estoy. No digo que ya está todo superado. Okay. Pero en ese proceso sigo. Y entonces ahí comencé a empezar a caminar, a poder abrazar aquellas cosas que realmente me gustaban y me puse a estudiar y me puse a hacer otras cosas que realmente me apasionaban. Así que eso es un poco lo que el proceso de duelo. Como te digo, o sea, hay etapas con las que tienes que pasar. Alguna vez le dije a mi terapista, no quiero sentir más dolor. Y me dijo, entonces no querés ser humana. Porque la vida se trata de eso y no hay emociones malas y emociones buenas. El miedo mismo muchas veces te ayuda a salvarte de peligros. Claro, el miedo en exceso te paraliza. La nostalgia, si te vuelves una persona nostálgica en exceso, puedes caer en una depresión, pero la nostalgia es buena porque te ayuda a recordar cosas lindas. Entonces ella me hizo ver una película que se llama Inside Out, que habla que es hecha por psicólogos, aunque es hecha con dibujitos, pero que es muy buena para aprender que todas las emociones son importantes, ¿no? Se deben sentir. Se deben sentir, porque Dios nos creó con emociones. Así que aprendí a manejar mis emociones, aprendí a que a veces iba a estar triste, pero que a la noche iba a estar mejor y al día siguiente, o quizás en unos días yo iba a estar mejor. Entonces, a no pensar que eso iba a ser eterno. Entonces, dicen eso me ayudó. Los únicos que no sienten emociones son las personas que están muertas y los psicópatas. Claro. Esto es normal que todos los seres humanos pasemos por estas emociones. Y a veces uno les tiene miedo, ¿no? Porque yo no quiero estar triste porque no sé si voy a salir de esa depresión o voy a caer lo otro. Yo me acuerdo que uno de los días, claro, en el primer tiempo era tiempo de despertarme, de tener pesadillas, de tener miedo, porque sentía que él volvía y que me iba a matar. Entonces me despertaba transpirada, asustada, o a veces me despertaba pensando que había sido una gran pesadilla. Y ¿Le llegas a tener miedo en algún momento? Sí, porque él,
nosotros viajábamos bastante seguido a Madrid, porque teníamos una iglesia que habíamos levantado en Silla, Valencia, que hay pastores allí que son amigos nuestros. Y entonces él iba a muchísima velocidad, zigzagueando, y yo tenía miedo. Digo, bueno, nos vamos a matar. Y me dijo, bueno, ¿qué problema hay? Si la Biblia dice que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Y yo dije, ok, yo no tengo miedo a morirme, pero no quiero provocar eso. Entonces, él estaba tan violento y tan ensimismado en lo que le estaba pasando que no tenía miedo de que yo corriera peligro. Entonces, pero esos momentos eran llevados él por la ira, que un momento de pronto sí, por allí empezábamos porque él había cambiado tanto su personalidad. Yo en el libro digo que siento que alguien me lo secuestró, ¿no? Porque no era la misma persona de la que yo me enamoré. ¿No consumía de pronto algún tipo de Lo que sustancia? sí tomaba era mucha medicación que él se automedicaba para dormir, para depresión. Entonces, como no creían los médicos, entonces los médicos le habían dado algún antidepresivo y algo para dormir, pero lo que se lo daban para un mes, él se lo tomaba en 3 días. Entonces, el exceso de medicación creo que empujó también un poco todo esto, ¿no? O sea, yo creo que uno puede tomar una medicación cuando hay alguien que está controlándote, ¿no? Claro. Pero cuando tú buscas la manera de conseguirlo como sea, y haces un exceso porque estás depresivo, no te puedes dormir, tomas como si fueran caramelos, como si fueran candies, eso empieza a trastornar tu personalidad. Y ya no estás como tan consciente. Inclusive él no se acordaba de cosas. Entonces, la verdad es que el último tiempo fue una pesadilla. Porque en el último tiempo también él, o sea, lo que detona es que sus padres fallecen, más o menos en el término de 6 meses fallecen los dos. Él tenía una relación muy cercana, muy pegada a sus padres. Sus padres habían estado varias veces separándose y demás, y entonces él tenía una relación muy pegada con su papá especialmente, y cuando muere su papá él empieza a decir que no quiere vivir más, ¿no? Entonces como que eso también detonó en él una depresión. Así que bueno, la verdad es que tenía miedo. Entonces muchas veces me despertaba así, y recuerdo que una vez estaba llorando. El primer año eran bastantes las veces que lloraba. Y me acuerdo que mi hijo más chico entró a mi habitación y me vio llorando y me dijo, ¿vos también te vas a suicidar? Y dije, no, yo no te haría eso. Y creo que eso fue como un llamado de atención, ¿no? Yo necesitaba estar fuerte. Lili, déjame decirte que te admiro. Te escucho hablar, eres una mujer muy admirable. Porque de sentirte, o sea, tú estás contando tu historia y te digo, wow, qué mujer tan admirable, porque 36 años con la misma persona, o sea, me imagino todos esos miedos que tuviste, las inseguridades que te pudo haber causado, y también, como tú dijiste, de ser una mujer dependiente de él. Me imagino tu vida y digo tus hijos, y ahorita que me dices de que tu hijo te hizo esa pregunta, de verdad que eres una mujer de mi más grande admiración, porque no debió haber sido fácil y responderle de esa forma a tu hijo. No, pero bueno. Y es donde nosotras las mujeres vemos que nuestros hijos nos anclan mucho en la tierra. Sí. De que nos hacen, uno sabe que en esos momentos tan difíciles en la vida, uno tiene que aferrarse a lo que uno más ama, a sus hijos, a algo para seguir dándole, a pesar de los momentos difíciles que tengamos, de los desafíos, pero hay que seguir. Sí, y bueno, ellos han sido mi ancla. El más grande, cada uno vive el duelo de una manera diferente, ¿no? El más grande, y yo siento que en la medida que nuestras heridas se van sanando, la gente se sana, porque puede empatizar y puede ver a alguien que está liderando en una comunidad religiosa, pero que no está 10 metros por encima de la tierra y está lejos de su experiencia, porque hablamos de lo que nos pasa. Y eso te iba a decir, ¿no? También pasar esa parte de juzgamiento de otras personas, porque pienso que también ustedes, a ser líderes de la iglesia, en el momento que sucedió esto para ti, que tu esposo se quita la vida, y
me imagino que debió haber sido de que pasaran como a juzgarlos Sí. por la parte de la iglesia. Sí, sí, y nosotros creíamos que la iglesia se desarmaba, que salían todos corriendo, porque el líder... ¿Qué ejemplo dio, no? Pero teníamos una iglesia maravillosa porque además abrimos el corazón. Y yo me acuerdo a mi hijo, que estaba como pastor en ese momento, mi esposo le había dado hacía unos años el pastorado junto con su esposa. Nosotros estábamos haciendo una tarea más de apoyo. Él pararse y él muy quebrado, muy golpeado y decir, lo mejor aún está por venir. Como yo, ¿no? Como un grito de esperanza. A veces uno dice las cosas por anhelo, no sé si tanto por convicción, ¿no? Sino por el deseo de decir de que, bueno, que esto lo vamos a salir juntos y vamos a superarlo. Y la verdad que tenemos una iglesia maravillosa que estuvo allí. Algunos decidieron irse por relación, porque, bueno, tenían una relación mucho más especial con mi papá, con mi esposo. Pero el grupo que quedó fue un grupo que creció y estamos haciendo una iglesia, como yo te digo, con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo, siguiendo y creyendo que Dios sigue siendo bueno aún en los momentos difíciles. Y que Dios sigue estando allí en los momentos difíciles para acompañarnos, para ayudarnos a salir. Y creo que eso hizo una iglesia más normal, no tan mística, que cree en todo lo divino, en todo lo espiritual. No, una iglesia más humana. Más humana, con la que la gente puede empatizar. Dice, si ellos pudieron, y yo creo que cuando les digo a la gente, si yo pude, alguien súper insegura, súper temerosa, súper tímida, que muchas veces se quiere esconder debajo de la silla cuando le toca compartir algo y después cuando me pongo a compartir me siento que Dios me apoya y puedo hablar. Creo que la gente dice, si ella puede, yo puedo, porque no soy alguien especial. Claro que sí. Entonces, creo que... ¿Y cómo te sientes hoy en día? ¿Ya sientes que sanaste toda? Sí, creo que estoy bien, me siento plena. Creo que hay ciertas cosas en relación que a veces siguen con inseguridades, pero creo que estoy bien. Y que en la medida que voy avanzando, qué sé yo, a la misma feria del libro, para mí fue todo un desafío. Fue todo un reto, porque venirme sola, con un grupo que no conocía, no conocía a nadie, solamente conocía a Paola y a Jonathan por teléfono, y eso solo, y volver a la ciudad en donde todos los años viajaba con mi esposo. Así que para mí fue redescubrir Madrid. No, y ahí es una mujer que dice, bueno, que enfrentas tus miedos, porque así mismo, o sea, lo que estás diciendo, llegar a la misma ciudad de Madrid donde venías todos los años con tu esposo, venirte sola, tú dijiste, no, me imagino que dentro de ti sí. habían... Sí, cuando caía a la cuenta de lo que estaba haciendo, y que yo me volví loca. Entonces le llamé a mi hijo más grande y después hablé con mi hijo más chico y le digo, decime si me estoy volviendo loca, digo, porque estoy haciendo esto, dice, no mami, increíble. Yo estoy orgullosa de vos, dale para adelante. La verdad que tengo 2 hijos ahí que me van empujando, y la verdad que ha sido una linda experiencia. Encontré un grupo humano precioso, y encontrarte a ti y escuchar. Me pasó el jueves una vez que di mi tema y escuchar tu experiencia, yo dije, ¿y yo qué hago aquí? Porque, o sea, cada uno de los de Pan House han pasado experiencias muy difíciles, muy duras. Tú pasaste experiencias muchísimo más fuertes que yo. Y yo dije, ¿y yo qué hago aquí? Entonces yo me acuerdo que me fui al baño. Dios tiene una manera muy particular de hablarme. Hace un tiempito me habló de las cucarachas. O sea, yo tengo una relación con Dios que si alguno me escuchara, se pusiera como un mosquito ahí escuchándome, diría, esta está media loca. Pero tengo una relación que Él sé que es mi Dios, pero puedo charlar con Él bien de tú a tú. Y llegué al baño y me quedé ahí metida adentro porque estaba otra vez como queriendo esconderme. Y yo digo, Señor, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí si hay tanta gente tan talentosa, mucho más talentosa que yo, que ha pasado cosas más difíciles? ¿Qué aporta mi experiencia? Y entonces levanto la mirada y veo en la puerta una calcomanía que dice, cada gota cuenta. Y yo dije,
¿ok? Y entendí que Dios me estaba diciendo que aunque el océano tiene muchísimas gotas, cada gota cuenta para que ese océano pueda estar. Y así como tu experiencia bendice a otros que están pasando por situaciones difíciles, mi experiencia en algún momento puede bendecir a otro, puede abrir los ojos. Está bendiciendo a otros. Entonces, porque la etapa del duelo, los procesos del duelo los vivimos todos de diferentes formas y estás bendiciendo la vida de otros e inspirando a otros, porque no es fácil. Y tú estás enfrentando tus miedos, tus inseguridades, de coger una maleta y decir, me voy a Madrid, sin importar que era una ciudad que iba año tras año con mi esposo, pero así es que uno debe hacer, enfrentando los miedos y después darte cuenta que no era tan difícil. Llegar a una ciudad que no conoces a nadie, tú misma estás diciendo, solamente conocías a 2 personas ahí, y mira lo que uno no sabe nunca, los planes de Dios. Y a veces el miedo puede detenerte a abrir un montón de puertas y conocer gente maravillosa y ver que la vida sigue. Que la vida es bella. Que la vida es bella y que no va a ser la misma vida, una diferente. Así que bueno, estoy con expectativas en un tiempo de seguir creciendo. No creo que ya lo alcancé, creo que eso me hizo más humilde. Muchísimo. O sea, fue un baño de humildad. Si me creí que era la súper espiritual pastora y demás, o sea, Dios me puso a aprender, aprendiz, y creo que hay muchas cosas que Dios puede enseñar a través de mi vida y a través de mis heridas y a través de aquellas cosas que estoy aprendiendo a enfrentar, y que, como digo en mi libro, no importa lo que haya pasado, siempre se puede volver a empezar. Que uno no puede elegir las tormentas, pero sí puede elegir la actitud con la que la va a enfrentar. Bueno, Lili, ¿y cuál es ese mensaje principal que tú quieres que los lectores encuentren en tu libro? Que encuentren fuerza y esperanza para poder salir, como yo digo, que si yo lo pude hacer, que cualquier persona lo puede hacer, que a veces uno necesita aprender a aceptar su realidad, a darse el permiso de estar triste, de vivir su duelo, pero seguir esperanzado en que el camino sigue, no es el punto final. Quizás es una coma para seguir escribiendo la historia, pero que siempre se puede volver a empezar. Así es, Lili, siempre se puede volver a empezar, no importa las circunstancias. Uno al principio siempre se pregunta por qué a mí, pero después es que nos damos cuenta para qué, cuál ha sido el propósito, quién sabe. Uno no conoce los planes de Dios y el propósito que Dios tiene en tu vida. Y también asimismo tú decías ahorita que ¿cuál era tu mensaje? O sea, que cómo dentro de otras personas, ¿qué hacías ahí? Pero con tu propio testimonio tú estás restaurando vidas. De que no importa los años o las circunstancias, porque uno, a medida que entre más años uno tiene, no es lo mismo que uno empezar con esa tenacidad y sobreponerse a las circunstancias a los 20 años, a los 30, ya a medida que vamos madurando, es más difícil, nos da más miedo afrontar las cosas. A mí me pasa que yo me siento como que no encajo en mi edad. Pues yo tengo 61 años, para mí es una barbaridad, es una grosería tener tantos años. No se te nota. Pero me siento como que tuviera 40. Entonces mi hijo a veces más grande me dice, mami, ya no sé cuántos años tenés, porque yo le digo que yo me siento de menos. Y me siento con energías como para hacer cosas, para estudiar, yo veo que hay gente que a esta edad dice, bueno, ya llegó el tiempo de disfrutar, y para mí fue volver a empezar. Y la verdad que lo estoy pasando bien. Y ¿sabes qué veo, Lili? Que tienes paz mental. Sí. Y cuando uno tiene paz mental, yo pienso que las puertas se abren, encuentras esa felicidad interior, y cuando uno primero, o sea, tiene esa felicidad interior, pues ya nos abrimos a nuevos proyectos, y así mismo vas tú como explorando para encontrar tu propio éxito. Sí, totalmente. Bueno, Lili, y cuéntame una cosa, como líder espiritual, ¿cómo has utilizado tu propia experiencia de pérdida y perdón para ayudar a otros a que enfrenten situaciones similares en tu iglesia y en tu comunidad? Bueno, a través
bueno, una manera fue a través del libro, escribiendo. Otra manera es a través de compartir. A veces predico en la iglesia. Okay. Entonces, inclusive el miércoles que viene predico. Ya mi hijo me dijo que bueno, que contara todo lo que estuve viviendo. Y trato de poner en palabras, dando esperanza a otros. Siempre mi motivación es que las personas vean aquellas cosas que voy superando para poder ayudarles en su etapa, ¿no? Y siento que percibo que muchas personas son inspiradas en eso. Y bueno, y también hablando con las personas, escuchándoles. También estoy aparte del área de oración en la iglesia, y entonces trato de empatizar con las personas y hablar con ellos y acompañarles para poder comunicarnos con Dios y hablar con ellos. Creo que esas son las maneras. Y bueno, y la idea de poder estudiar psicología es para poder tener más recursos profesionales. Yo creo que la fe es un recurso espectacular, porque uno tiene una herramienta espiritual maravillosa que empieza a trabajar desde adentro. Pero muchas veces hablamos cosas sin saberla, ¿no? Como pastores a veces. Y creo que el aprender herramientas psicológicas me ayuda a poder ser más certera cuando hablo con las personas, a poder tener más recursos. Y yo quiero que las personas, no solamente aquellos que están pensando en quitarse la vida, que piensen que no se resuelven las cosas, ¿no? Mi esposo algunas cosas decía, bueno, yo me voy para que ustedes estén más libres, ¿no? Por un lado él decía que quería que sintiéramos culpa, pero por otro lado a veces aquel que se quita la vida dice, bueno, así ya no tienen que lidiar más conmigo. Pero es mentira, porque la herida que te produce es tan grande que algunos no la pueden superar. Y algunos pueden inclusive imitar la situación. Entonces es como que el mal se propaga, no se acorta. Entonces a veces trato de hablar con aquellos que siempre se me acercan. Más de uno se me acerca y me dice que están pensando. Entonces digo, no lo hagas. Entonces trato de mostrarle el otra área. Y por el otro lado me enfoco en aquellos que tuvieron pérdidas, tratando de que puedan salir de esa situación. Eso te iba a ¿no? preguntar, ¿qué consejo le puedes dar tú a esas personas que están pasando por un proceso de duelo? Bueno, que es una parte de su vida, como yo te decía, que la abracen, pero que la vida sigue. Y también escucharles, porque cada duelo y cada dolor, yo no le puedo decir, bueno, ya se te va a pasar, tranquila que se te va a pasar. No, porque cada persona necesita llorar, necesita entristecerse, pasar su proceso, porque ojalá uno pudiera decirle, bueno, te dejo mi duelo, pasalo vos y yo me voy, ¿no? Cada uno tiene que pasar su proceso. Y si no lo pasás, en algún momento te va a cobrar la cuenta, te va a pasar la factura. Entonces, yo pienso que uno necesita hacerlo rapidito, no decir, bueno, me meto con toda, me sumerjo, atravieso el dolor, me meto. Yo me acuerdo que al año que él se había quitado la vida, saqué todas las fotos que teníamos y empecé a hacer mi proceso de duelo. O sea, y empecé a recordar cada situación que habíamos vivido. O sea, pero traté de trabajarla con Dios y ayudando con la terapia. Yo creo que uno necesita abrazar el proceso de duelo, no esquivarlo, pero si ve que no todos necesitan pasar por terapia. O sea, lo mío fue con un proceso de duelo bien difícil, con alguien que se quita la vida, entonces yo necesitaba salir de eso. Además que me daba temor y quería ayudar a mis hijos. Pero a veces no necesitas pasar por terapia, pero sí buscar a alguien que te ayude, alguien que te escuche, no que te dé consejos y que te diga, bueno, va, ya, es suficiente, no estés más triste. Que valide tu tristeza, ¿no? Y que te dé el tiempo. Ahora, si después que pasa un año o pasa un tiempo más prolongado, ya pasaste por todos los aniversarios de cumpleaños, de fechas especiales, y sigues sumida en la tristeza, necesitas buscar ayuda, porque evidentemente no estás pudiendo procesar el duelo. Entonces, no quedarte allí, buscar ayuda. Puede ser un sacerdote, puede ser un pastor, no sé, lo que a ti te haga bien, pero necesitas buscar ayuda profesional quizás. Así es. Bueno, Lili, ¿y qué mensajes espera transmitir a quienes están pasando por momentos oscuros en sus vidas y buscan esa luz al final del túnel? Bueno, que hay una luz, que tengan esa esperanza y que yo la encontré en Dios.
O sea, creo que abrazar la fe y abrazar esa realidad de que Dios está allí, de que Dios no es que es algunos piensan que Dios es como un viejito que no entiende nada y que está esperando a que hagas alguna cosa para golpearte y decir, para que aprendas. Yo soy como un papá, yo no le haría eso a mis hijos. Y si yo, siendo tan imperfecta, yo trato de ayudarles, yo creo que Dios es mejor papá que yo, ¿no? Entonces, que tengan esperanza, que la luz está en ese camino y que aprovechen todos los recursos que tengan, ya sea salir a caminar, ya sea los amigos, ya sea terapia, ya sea la iglesia, ya sea leer la Biblia, hacer algo, hacer meditación, respirar. Hay cosas todo lo que me haga bien y que sea saludable, necesito abrazar. Y en ese proceso, tener fe de que la luz va a estar. A veces uno la ve como una lucecita muy pequeñita, ¿no? Pero cuanto uno más se acerca, la luz va aumentando. Ok, mi Lili. Y bueno, ya para terminar, dentro de mi libro yo escribí un método que es el método Fénix. Es un acrónimo. Ajá. Y cada letra es un factor. La F es la felicidad, la E es del éxito, la N de los no negociables, la I de la inspiración, ideación e implementación cuando tienes una idea en algo, y la X es el factor X, que es ese elemento único y desconocido que tenemos todos los seres humanos que nos hacen únicos a cada persona en este planeta. Wow. Y en esta ocasión te voy a preguntar sobre los no negociables. ¿Cuáles son esos no negociables para Lili? No negociables. Quedarme en el piso, no luchar. Dejar que el miedo me paralice. Llenar mi corazón de resentimiento. Yo creo que el corazón es el lugar más precioso que tenemos y no quiero llenarlo de basura. Entonces, creo que necesito perdonar rápido. Lo que no significa, si alguien me lastimó, darle el espacio para que siga lastimándome, ¿no? Esos son límites, no tiene nada que ver. Uh-huh. Pero necesito perdonar porque necesito sanar mi corazón y ser una persona más agradable para los demás. Así que creo que el no negociable sería la falta de perdón, el no luchar y el no tener fe. Ese sería no negociable. Para ti. Para mí. Ok, bueno, Lili, de verdad, muchas gracias por estar en este programa y cuéntanos dónde la audiencia puede encontrar tu libro. Bueno, la audiencia puede encontrar mi libro en Amazon, en todas las plataformas de Amazon se vende. En Argentina hay un hogar de mujeres que habíamos fundado con mi esposo que también lo pueden encontrar allí, que es en Hogar Paraíso, está en Buenos Aires. Y bueno, y en mi iglesia. Pero bueno, allí más que nada en Amazon. Ok, ¿y cómo la audiencia puede conectar contigo? Bueno, puede conectar a través de la página, a través de la iglesia, en Casa Church. Tenemos allí, a veces predico allí, así que allí estoy en muchísimos grupos, así que mi teléfono es fácilmente accesible para todos, y aunque no le voy a contestar en el momento, sí les contesto. Sí les contesto, así que me pueden contactar, no para venderme nada. Ok. Pero sí es porque necesitan escuchar algo o alguna palabra o algo. De Dios, yo tengo mi corazón abierto. Bueno, Lili, muchas gracias una vez más por darnos la oportunidad de tenerte en este programa. Gracias, Lili. Y compartir tu experiencia. Gracias, muchas gracias. Un privilegio. Bueno. Y ustedes, muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Venciendo Miedos, Alcanzamos Metas.